Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. El signo de que nuestra fe está bien encaminada es si nos preocupamos en vivir como Jesús. Más allá de nuestro modo de orar, de las prácticas religiosas y de cuanto sabemos sobre Dios, debemos preguntarnos, ¿vivo como Él? Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando y recibimos a nuestro celebrante. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré, pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar, parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que ha nacido entre nosotros y vino para redimirnos, salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este quinto día, dentro de la octava de la Navidad. Pedimos al Señor que siempre nos dé la fuerza necesaria para hacerlo crecer en nuestro corazón, en nuestra familia, Él que se hizo carne y habita hoy en medio de nosotros. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Perdón, Señor, perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor, perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria,
gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios invisible y todopoderoso, que disipaste las tinieblas del mundo por la venida de la luz verdadera, míranos con bondad, para que nuestras alabanzas proclamen dignamente el sublime nacimiento de tu Hijo unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, la señal de que conocemos a Dios es que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en Él. El que dice que permanece en Él debe proceder como Él. Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Sin embargo, el mandamiento que les doy es nuevo. Y esto es verdad, tanto en él como en ustedes, porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Pero el que no ama a su hermano está en las tinieblas y camina en ellas,
sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enceguecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Alégrese el cielo y exulte la tierra. El Señor hizo el cielo. En su presencia hay esplendor y majestad. En su santuario, poder y hermosura. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nosotros estamos celebrando ya el quinto día de la octava de Navidad. Y aquí entonces principalmente se nos presenta ya a la Sagrada Familia que hemos celebrado el domingo en acción. Aquí ya van y presentan a Jesús, según la lectura que hemos escuchado de San Lucas, al templo, la presentación de Jesús. Pero es tan interesante porque aquí también encontramos todo un resumen de lo que es el caminar cristiano. Nosotros habíamos dicho desde el domingo, del Día de la Familia, que celebrábamos la Sagrada Familia, decíamos que para hacer crecer a Jesús necesitamos de papá, de mamá. Y así entonces el niño puede crecer en este seno de la familia.
Pero peña de entonces ñamaña ponana, lleva ya guami, va epa peña de yaro yerureña de yaguero guatajangua, lleva peja ejo ya peña de corazón, pupe peña de ñame, apeo moía a veí peña de apetu ume, ñamonga cua ponajangua, ña de mitacuera, ña de membucuera, ña de la cuera. Y así entonces dice cuando llega el día fijado por la ley, que es tan importante también recordar esto, queridos hermanos. El día fijado por la ley, es decir, que hay una familia que respeta, hay una familia que camina según los mandamientos del Señor. Te hago primer elemento hoy, yare comanteana lleva peña de conasome, yare comanteana peña de nondepe, yai cuamimba epa peña de yara yerureña de jamba esa peña de yaguatabana. Recordemos que la Biblia, la Torá, la ley, los mandamientos de Dios son elementos que nos ayudan a nosotros a hacer un camino de santidad. Y esto es entonces lo que se pone delante de nosotros en el día de hoy, cuando llega el día fijado por la ley. Es decir, ya está hoy, en el sentido religioso tenemos que conocer lo que el Señor nos propone, porque la Biblia, la palabra de Dios, es un libro pedagógico, es un libro de la comunidad, es un libro de la iglesia, que justamente va escribiendo la iglesia de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su contexto histórico, de acuerdo a sus necesidades. Y aquí entonces, en la reflexión profunda de esta comunidad, estábamos leyendo desde el Evangelio de San Lucas, que es muy necesaria la presencia de una familia, la presencia del aspecto religioso de que nuestros hijos son don de Dios, pero que tenemos que presentarlos y devolverlos, entre comillas, al Señor. En realidad no es que le estamos devolviendo a Dios. Simplemente nosotros como educadores, como papá, como mamá, que hemos recibido este don tan grande, este regalo tan hermoso que son los hijos, volvemos a Dios, pero para reconocer la gracia, el amor infinito de Dios para con nosotros. Porque la gran responsabilidad del Señor ahora pone en nuestras manos. Y entonces nos dice, bueno, dale, she PM a ella pemitapea. She PM a pende pope a ella y catujanguay, she PM mongacua. Y ande ya y el domingo en que celebramos el Día de la Familia, nosotros estábamos diciendo que el sentido teológico después del nacimiento del 25 de diciembre viene, el primer domingo es el Día de la Familia, porque este niño que Dios nos ha dado, este niño por quien nosotros hemos clamado, que es nuestro Redentor y nuestro Salvador, ñandé upea, ñandé responsabilidad con alaña mongacua, peñandero gapupe. Somos nosotros entonces, queridos hermanos, los responsables. Y ahora reconocemos y nos damos cuenta, operan con la presentación, ¿verdad?, de este niño, nos presenta la palabra de Dios. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Todo hijo, que es acción de gracias. Esta es la acción, la gracia más grande que hemos recibido de Dios. Allá Jaina lleva peñan de llano, de peñamo y yendeñan de yararene eva y pues se ve así agüero yende co apeponda ella devolve hanguaya ella lleve porque se ñan gareco seis no da ayuda, sino que es justamente, Señor, lo que tú me has dado. Yo sé que es siempre tuyo, pero que hoy tengo una gran responsabilidad de que él pueda crecer según tus mandamientos, según tus leyes. ¿Y qué quiere decir que crezca según una doctrina, entre comillas? Y no, queridos hermanos, sino que según nuestra existencia, nuestra ontología, quiénes somos nosotros, descubrir quiénes somos nosotros. Pero para descubrirnos a nosotros mismos es importante saber lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Familia oñón dive pa lleva yaguatana yajesha va peñan de yara lo yerure añande. Siharu, primeros responsables entonces en la educación de los hijos, presentar de nuevo a los hijos al Señor, que ellos puedan reconocer y que puedan saber que ellos vienen de Dios como don, gratuito, gratis, gracias, y se lleva peñan de yara huevo. Y en ese caminar con una misión tan importante. Eijahueisa, San Juan Bosco, este gran santo de los niños y de los jóvenes, justamente,
si tuvo una experiencia tan cercana con jóvenes que necesitaban abandonados. Oye, ella va a faltar y era la familia, lleva. Que alguien tenía que hacerse cargo de ellos y presentarlos al Señor. Hago la presentación del Señor. ¿Y qué decía? Le decía a sus jóvenes y a sus niños, recuerden, queridos jóvenes, que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Quiere decir que cada uno de nosotros, al finalizar nuestro recorrido en esta vida tan hermosa que el Señor nos regala, al final de nuestra vida, ¿qué es lo que dejamos? ¿Dejamos herencias materiales? No hace falta. La naturaleza tiene riquezas impresionantes. La naturaleza ya nos dona eso. Nosotros no necesitamos dejar nada a nadie. Nosotros necesitamos dejar verdaderamente lo más lindo, que es la fuerza del amor, la fuerza del Espíritu, la fuerza de un Dios que nos ama, que nos quiere, y por lo tanto tenemos que dejar ese ejemplo, ese modelo de caminar de acuerdo a los valores para llegar a la verdadera felicidad. La felicidad que Dios puso en nuestro corazón y que significa para nosotros nuestra verdadera ontología, es decir, nuestra verdadera esencia como personas. Ya tenemos que realizarnos, todos tenemos que ser felices y todos estamos llamados a esa felicidad. Por eso en este día, ¿verdad?, la octava ya de Navidad, nosotros invocamos la presencia de un Dios que nos quiere tanto, y que esto también nosotros podamos decir cómo termina al final. La presencia de un niño, de un regalo tan grande, fíjense cómo le dice Simeón cuando le toman los brazos a este niño. Este niño será causa de caída. Causa de caída. Ojalá que sea causa de caída de nuestros pecados, de nuestros orgullos, de todo lo que es desaveniencia simplemente para nosotros mismos, para nuestra familia y para los demás. Es decir, elementos negativos en nuestra vida. Que sea causa de caída, porque nos llama a un compromiso verdadero. Algunas veces sucede así, ¿verdad? Que cuando vienen los hijos, y bueno, algunos se dan cuenta y se ponen las pilas ya. Aquí está una gran responsabilidad que hemos traído al mundo, que Dios nos ha regalado, y tenemos que caminar entonces para hacerlo crecer. Y también será causa de elevación para muchos en el mundo, en la humanidad. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, que reconozcamos el don maravilloso de la familia, el don maravilloso de los hijos, y sepamos que esta es una gran misión que como educadores también tenemos para llegar a la felicidad, que es lo esencial y que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, alegrémonos en el Señor que vino a salvarnos. Alegrémonos en el Señor que vino a salvarnos. Por nuestra Iglesia, para que esté animada y fortalecida por la palabra de Dios y la Eucaristía. Oremos al Señor. Alegrémonos en el Señor que vino a salvarnos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sigan trabajando en pos de la renovación espiritual y moral de la comunidad. Oremos al Señor. Alegrémonos en el Señor que vino a salvarnos. Por las autoridades de nuestro país, para que permitan el protagonismo de los jóvenes en la vida política y en las decisiones sobre el destino del país. Oremos al Señor. Alegrémonos en el Señor que vino a salvarnos. Por nuestras familias, para que acompañen a los jóvenes y respondan a sus necesidades. Oremos al Señor. Alegrémonos en el Señor que vino a salvarnos. Dios Padre de bondad, escucha todas nuestras súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida,
por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra. Te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar. Son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor, por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen. Te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar. Son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oración. Recibe, Señor, nuestros dones en los que se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual, en el misterio santo que hoy celebramos, se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre. Siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra. Y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Su sueño de eternidad, sus ángeles cantan gloria, las estrellas brillan más, el jazmín pone su aroma, la luna su claridad. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. No te olvides, niño mío, de poner en su lugar los reyes y sus tesoros y la estrella de la paz, el burrito, la vaquita, la ovejita, el picaflor y sobre todo, alma mía, con todo tu corazón. Navidad de flores de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio glorioso. La asunción de María al cielo. María Virgen fue llevada al cielo. Se alegran los coros de los ángeles. Toda resplandeciente entra la hija del Rey, embellecida con corales, engarzados en oro y vestida de brocado. Es llevada hasta el Rey. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor José, parece que no ha dormido muy bien y repite sin parar: Emmanuel, Emmanuel. Quisiera ayudar, conseguirles un hermoso lugar, pero veo que no hay donde hospedar al que a este mundo ha de salvar, ha de salvar. Dime, niños, si pueden soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar y con tu amor me llenes esta Navidad.
el pesebre encontrará al niño Dios, el Salvador, que ahora está con invitados de honor, que vinieron a adorarlo hoy. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar. Que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí. Esta Navidad, que mi corazón sea un pesebre para ti, y aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar, y que con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día siempre de la Navidad. Estamos en esta semana, el Señor Jesús que nace, y ya hemos dicho que el nacimiento de Jesús hoy se realiza en nuestro pesebre, pero no ese pesebre exterior que hemos preparado y que tenemos también y que nos hace recordar en la humildad, en la sencillez, no con grandilocuencias, queridos hermanos. Pero el verdadero pesebre entonces es la humildad del corazón de cada uno de nosotros en la medida en que nos abrimos a Dios. Peñan de yaro y en baiteñan deja peñan de yaro me en baiteñan debe. Vea, oíma peñan de pope ya dejan guaisha peñan de yara na ape y me. Na ape, apeisha añemoi ayepanere non depe y catujan guaisha reike. Para que el Señor pueda nacer en el corazón de cada paraguayo, que pueda nacer en el corazón de cada familia. Necesitamos, queridos hermanos, estar abiertos. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar su palabra. Y hoy nos dice, Primera de Juan, capítulo 3, capítulo 2 del 3 al 11, quien permanece en Él vive con Él. Queridos, la señal de que conocemos a Jesús es que cumplimos sus mandamientos. Quien dice que lo conoce y no cumple sus mandamientos miente y no es sincero, pero quien cumple su palabra, ese ama perfectamente a Dios. No solamente por decir cositas a una persona o a otra. Esa es una mentira que nosotros le podemos decir a los hermanos. Pero la verdadera mentira es la mentira que sale del corazón con respecto a Dios. Porque nos mentimos cuando decimos soy bautizado, ayapolase primera comunión, tena ayapolase confirmación, tena sea mendalla, arecolase sacramento, pero jopilla yapola ñande ya posea. Todo lo contrario de lo que el Señor nos pide. Ni misajabe jamás ya nañañe confesase, ya es cristiano, seguidor de Jesús. Baisha guapigo vea, opeales ahí ande. Somos mentirosos. El mentiroso es aquel que dice algo y no lo hace, no lo realiza. Entonces hay, queridos hermanos, una dicotomía, es decir, hay un corte, hay una mentira, porque ya por otra cosa. Entonces, nada de dicotomía, nada de separación, nada de división. Al contrario, tu vida tiene que estar en simbiosis, juntos, una vida junta a la del Señor, de acuerdo a sus mandamientos y de acuerdo a su palabra. Ese es el fruto, queridos amigos, queridos hermanos, de esta gran celebración que estamos nosotros hoy viviendo desde lo más profundo que es la Navidad. Un Dios que nació en nuestro corazón y ahora que tiene que ir creciendo en nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén.